Mi nombre es César Donis, soy del país de Guatemala, del municipio de Tacisco, departamento de Santa Rosa. Bueno, soy campesino, eh, hijo de campesinos. Mi padre y mi madre eran agricultores, teníamos una finca y bastantes trabajadores, vivíamos bien. Cuando yo tenía 7 años, una noche llegaron hombres armados a mi casa y asaltaron la casa y sacaron a mi papá, lo mataron. Fue tanto el odio que había en esos hombres, que después de haberlo balaceado, lo agarraron el hacha, una hacha que estaba colgada, y lo hicieron pedazos. Yo tenía solo 7 años cuando eso sucedió. Mi mamá y mis hermanas y mis hermanos gritaban, pero nada podíamos hacer. Bueno, lo sacaron y afuera, en el patio de la casa, lo hicieron pedazos con un hacha. Y yo los miré y gritaba y lloraba, pero no podía hacer nada. Eso fue muy duro para un niño de 7 años. Mi playera quedó manchada de sangre porque yo me tiré a abrazar a mi papá. Pero lo último que pude ver de él fue que movía el labio. Y como que él me quería hablar, pero era nada más quizás mi mente o mi visión. Pasó el tiempo y la guerra empezó, la guerra civil empezó y las guerrillas empezaron a llegar a esa zona. Y bueno, cuando empecé a crecer, quizás tenía unos 9 años, cuando conocí al comandante Chalío Shabac Monterroso. Era el comandante del Frente Paracentral de la Guerrilla y bueno, él era el comandante del PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo, y empezaban los grupos guerrilleros en esa zona y mi mamá fue una de las colaboradoras que empezó a colaborar con ellos. Llegué a mi casa y bueno, mi mamá me dijo: hijo, es el tiempo, ahora es el tiempo de vengar a tu papá. Y bueno, le preguntó a mis hermanos no quisieron, mis hermanas menos. Y yo era uno de los más pequeños y le dije: bueno, yo lo voy a hacer. La primera persona que yo encontré cuando llegué a la guerrilla fue un hombre muy bien entrenado. Era el comandante Ishbet, pero en ese tiempo era capitán, que la ORPA lo había mandado para entrenar tropas del PGT en esa zona. Y bueno, cuando yo llegué, yo llevaba la idea todavía de Jesús en mi mente. Y lo primero que le dije fue: buenos días. Y él me dijo: ¿cómo estás, compita? Y yo le dije: bien, por la gracia de Dios. Aquel hombre y un montón de hombres barbudos y peludos empezaron a reír. Y bueno, después me abrazó y me dijo: mira, aquí se acabó Dios para ti. ¿Ves estos fusiles? Un fusil de esos va a ser tu madre, tu padre. Eso es todo para ti. Y tu vida será una ofrenda para la revolución. Y bueno, me bautizó con mi nombre y me dijo: por cuanto sos de Tacisco y de ayer a Cheyo Lara, vas a llevar el nombre de Cheyo. Y él me puso ese nombre y ese fue mi nombre de guerra, Cheyo. Por Cheyo me conocieron en todos lados, nunca cambié mi seudónimo. A los 2 años regresé a ver a mi mamá, todo había cambiado. Cuando ella me vio se dio cuenta del monstruo que ella había enviado a la guerrilla. Salí como un niño inocente, un campesino, un simple mensajero, pero regresaba con un fusil y dispuesto a llevarme a todos mis primos a la guerrilla. El tiempo pasó y empecé a crecer en la guerrilla
En realidad cuando llegué, pues yo ya llevaba algunos carritos para jugar, porque era un pequeño niño. Pero mi hermano era alguien que yo seguía siempre. En cierta ocasión mi hermano le encomendaron la misión de ir a ver unas bases de apoyo de la guerrilla. Y él iba con un capitán y otro combatiente. Pero algo pasó en una hacienda donde estábamos acampados, una compañía de guerrilleros. De ahí salió él. Yo estaba de guardia cuando llegó a despedirse. El siguiente día, como a eso de las 9 de la mañana, llegaron el capitán y el combatiente corriendo y me dieron el aviso de que habían capturado herido a mi hermano. Viajé por montañas para lograr ver a mi mamá en un pueblo y la vi. Fue la última vez que la vi, pero platiqué con ella y ella me contó lo que habían hecho. Ya la población me había contado cómo habían matado a mi hermano, pero mira, esto fue lo que hicieron con mi hermano. Hay un río cerca de mi pueblo que se llama el río El Jobo. Lo que hicieron los caiviles, lo tomaron a él en el río, subieron a toda la gente sobre el puente de hamaca y mi mamá estaba ahí y mi hermana más chiquita estaba ahí. Y lo empezaron a torturar. Lo desnudaron, le sacaron los ojos vivos, le cortaron las orejas, le sacaron los dientes, le cortaron la lengua, le cortaron sus testículos, le cortaron su pene y sus dedos, sus uñas. Y cuando ya estaba totalmente desangrado, lo tiraron al río. Pero esto que le hicieron a mi hermano penetró tanto en mi corazón que juré vengarme también de él. El odio era cada día más grande en mi vida. Esa vez me despedí a mi mamá y le dije, quizás nunca nos vamos a volver a ver, pero una cosa te prometo, es que voy a vengar a mi papá y voy a vengar a mi hermano. Es más fácil salir de las drogas que salir de la filosofía. Nadie te lo puede quitar. Es imposible salir de eso. En el año 90 yo dejé la guerrilla salvadoreña en una misión que tuve a México y me vine para cruzar Estados Unidos y mi meta era Canadá. Mi meta era llegar a Canadá porque no tenía ninguna opción, no me podía ir a El Salvador, no me podía ir a Guatemala. Y bueno, yo decidí venirme a Canadá para traer, mi esposa ya había tenido el niño y bueno, vi a mi hijo y dije, voy a llevar a mi hijo a Canadá, se queda allá y yo regreso a la aventura. Y en Canadá, Dios cambió mi vida. Llegué a la frontera sin ni un centavo. Traía $1.80 en mi bolsa. Pero cuando llegué a migración y pedí refugio, me dijeron, ¿tienes algún familiar en Canadá? Yo le dije, no tengo a nadie, pero puedo dormir en un puente, puedo trabajar, puedo buscar trabajo. Me dijeron, en Canadá no es igual que Estados Unidos, pero si hay alguien que te pueda dar posada o alguna iglesia que te pueda ayudar, entonces te dejamos y no te mandamos de regreso a Estados Unidos. Un oficial de migración habló a un pastor y él me dijo, mira, voy a hablar a este pastor que ayuda a los viajeros. Si él te ayuda, te dejamos. Y le habló, el pastor se llamaba, porque él ya está con el Señor, Stan Fitz. Este hombre llegó y la primera palabra que me dijo, Dios le bendiga. Cuando le hablaron y él preguntó, ¿cuántos son? Dijo, son 2 hombres, una mujer y un niño. Y dijo, soñé hace 3 días que recogía a estas personas en la frontera. Y así me recogió, me pagó un hotel por 15 días. Y bueno, empecé mi amistad con los cristianos que no quería saber absolutamente nada de ellos. Y dije, bueno, voy a aprovechar la ayuda. Después que me ayuden, yo me voy a retirar y voy a hacer mi vida independiente de ellos. Llegué con una gran psicosis. No podía dormir, dormía en un colchón. Pasaba horas mirando hacia el piso, pensando en lo que hice y en lo que no hice. Despedazado completamente.
con un gran vacío en mi corazón, solo con la única satisfacción de que me había vengado de mis enemigos y que había destruido a aquellos que destruyeron mi sueño de niño, aquellos que mataron a mi padre, aquellos que mataron a mi madre, a mis hermanas y a mis hermanos. Pero estaba solo, completamente solo. Nadie me entendía, nadie sabía lo que en realidad había en mí, nadie sabía lo que yo había vivido. Todo lo que había en mi corazón era una bomba. Pero quiero decirte, amigo, amiga, joven que me escuchas, lo que es imposible para un hombre es posible para Dios. Dios puso en mi camino un pastor que me predicó la palabra, jóvenes, jovencitas que me hablaban, que me testificaban de Cristo, una familia muy linda que siempre me predicaba el evangelio, que me tendieron la mano. Dios tenía un propósito que yo no entendí. Un pastor estaba predicando este mensaje de salvación. Y él decía, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solo murió por sus amigos, no solo murió por su raza, murió por todos, aún por aquellos que lo estaban clavando en la cruz del madero. Ese mensaje cambió mi vida. Ese día, en esa pequeña iglesia en Langley, Canadá, empecé a sentir algo en mi vida. Empecé a sentir el amor de Cristo que se acercaba a mí. Y dije, bueno, he perdido todo, no tengo nada, pero voy a darle una oportunidad a este Jesús, a este carpintero que tantas veces lo he leído en la Biblia. Porque yo leía la Biblia para debatir con los cristianos que me evangelizaban. Pero ese momento corrí hacia el púlpito y Dios me recibió en sus brazos y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero decirte que no fui transformado ahí. Jesús entró en mi corazón, pero yo seguía igual. Pero un día llegué a una iglesia en Vancouver, Canadá, y ahí Dios se derramó sobre mí. Mira, esa noche el pastor predicó un mensaje que yo había soñado. Y así pasé al frente corriendo. Y cuando pasé al frente, Dios me tumbó al piso. Nadie me puso manos. Solo vi una luz y caí como un kilo de carne en el piso. Dios hizo los arcos de mis pies toda mi vida. Desde que nací con los pies planos. Y en la guerrilla siempre usé plantillas para poder caminar bien. Me sanó un riñón y quitó la psicosis de mí. Yo me fumaba 3 cajetillas de cigarros diarios. Esa noche Dios me transformó, me limpió y me llamó al ministerio. Hoy, por la gracia, por la bendita misericordia de Dios, soy un pastor en Surrey, BC, en Canadá. Yo no sé cuál es tu necesidad, si sean drogas, alcohol, o hayas estado en la guerrilla y tengas psicosis, o en el ejército y también tengas psicosis. Pero sí conozco a aquel que me transformó a mí y te puede transformar a ti. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te puede transformar en cualquier lugar donde Cristo llega, transforma. Todo lo que Él toca, lo cambia, lo transforma. Hay una nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Y no te olvides, nada es imposible para Él. Jesús es todo en mi vida, hermano.
Dios te bendiga.